Mi hermana dijo, por favor, no vengas a mi boda. Tu esposo tiene tatuajes, nuestros parientes no pueden ver eso. Mamá dijo fríamente, no traigas a ese niño sordo. Si tiene una discapacidad, ocúltala de por vida. Contuve las lágrimas. El día de la boda, su voz temblaba al teléfono. Por favor. Por favor. Ven ahora. Una casa de estilo colonial en un tranquilo barrio residencial en las afueras de Boston. Melissa Johnson estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ligera lluvia que señalaba el fin del invierno. Mamá, mira, gesticuló Michael emocionado, haciendo grandes gestos con las manos. Acababa de cumplir 7 años. Con su cabello castaño y ojos grandes, sus expresiones animadas hacían olvidar su discapacidad auditiva. ¿Qué es?, le respondió Melissa gesticulando, mirando el papel que su hijo había extendido. Había un camión de bomberos y un hombre dibujado como un héroe. Es un dibujo de papá, gesticuló Michael con orgullo. Es maravilloso. Se parece mucho a él, respondió Melissa con una sonrisa, acariciando suavemente la cabeza de su hijo. Jason apareció desde la cocina. Tenía la piel sana y bronceada y el pelo muy corto, su cuerpo tonificado por su trabajo físico como bombero estaba adornado con un vibrante tatuaje que recorría desde su brazo izquierdo hasta el hombro, motivos de flores y llamas entrelazados con las palabras honor y al servicio debajo. En su espalda estaban inscritos los nombres de los camaradas que había rescatado. ¿Qué estáis mirando? Jason se acercó y puso su brazo alrededor del hombro de su esposa. Un retrato tuyo, dijo Melissa con una risita, mostrándole el dibujo de su hijo, un retrato de nuestro héroe local. Jason sonrió tímidamente y levantó a Michael en brazos. Gracias, campeón, dijo mientras gesticulaba simultáneamente. En su hogar, las palabras habladas y el lenguaje de señas se mezclaban con naturalidad, creando un ritmo cómodo. Melissa volvió a la cocina para continuar preparando el desayuno. Fotos familiares adornaban las paredes, el día de su boda, el día que nació Michael y el verano pasado cuando los tres visitaron la costa de Maine. Cada foto irradiaba sus sonrisas. Cuando Michael nació y descubrieron que tenía una discapacidad auditiva, la pareja se sintió momentáneamente perdida, pero eso no duró mucho. Lo que este niño necesita no es una adaptación especial, es amor, había dicho Jason, y comenzaron a aprender lenguaje de señas juntos. Ahora Jason incluso se ofrecía como voluntario una vez por semana para dar clases de lenguaje de señas en la escuela de Michael. En la mesa del desayuno, Melissa estaba revisando el correo. Entre las facturas y la publicidad, encontró una carta de Bárbara. Es de mamá, suspiró Melissa mientras abría el sobre. Su madre, que estaba obsesionada con su posición en la alta sociedad de Boston, siempre se preocupaba por las apariencias. Cuando Melissa decidió casarse con Jason, un maestro de escuela pública común, Bárbara se había opuesto firmemente. Un hombre con tatuajes, había dicho en un tono como si describiera a un criminal. Y cuando se descubrió la discapacidad de Michael, había hablado como si fuera algo vergonzoso tener una persona discapacitada en la línea familiar. La carta contenía noticias sobre su hermana Kathleen. Kathleen había crecido muy influenciada por su madre. Se esperaba que fuera perfecta y siempre intentaba ajustarse a los ideales de la alta sociedad. A diferencia de Melissa, había convertido en el objetivo de su vida cumplir las expectativas de su madre. Kathleen ha llegado a la selección final para el programa de Derecho de Élite de la Universidad de Boston. Realmente es el orgullo de nuestra familia. Melissa dejó la carta. Desde la muerte de su padre hacía 10 años, su posición en la familia se había vuelto aún más la de una extraña. Su matrimonio con un bombero tatuado, un hijo con una discapacidad y una vida ordinaria en las afueras de Boston, nada de esto cumplía lo que Bárbara llamaba los estándares de la familia Griffith. ¿Pasa algo?, preguntó Jason con preocupación. Solo la actualización habitual de mamá, respondió Melissa con una sonrisa, presumiendo de Kathleen. Me gustaría conocerla, dijo Jason, después de todo, es la única tía de Michael. Melissa asintió, pero tenía sentimientos encontrados por dentro. La última vez que se había encontrado con su hermana fue hacía 2 años y había sido un breve encuentro en una atmósfera fría. Su hermana claramente no sabía cómo interactuar con Michael y hacía una mueca cada vez que veía los tatuajes de Jason. Desde la ventana de la cocina, el sol de la mañana brillaba. A la luz, podía ver a Jason y Michael gesticulándose el uno al otro mientras señalaban pájaros en el jardín.
Melissa sintió una calidez en su pecho. Esta casa era donde pertenecía, aunque su familia no lo entendiera. Aquí había amor verdadero. El teléfono sonó y Melissa cogió el auricular. ¿Melissa? Era la voz de su hermana, inusualmente emocionada. Tengo noticias importantes. Kathleen, ¿qué pasa? Estoy comprometida con David Foster. Es el joven abogado más prometedor de Boston. Ya se lo he dicho a mamá, estaba saltando de alegría. Melissa se quedó momentáneamente sin palabras. Felicidades, Kate, eso es maravilloso. La boda es en mayo en el Boston Harbor Hotel. Por supuesto, tú y tu familia estáis invitados. Después de colgar, Melissa se quedó junto a la ventana deseando sinceramente la felicidad de su hermana. Una ligera inquietud cruzó su mente, aún así, la perspectiva de ser incluida en el círculo familiar después de mucho tiempo alegró su corazón. Esa noche, Melissa les contó a Jason y Michael sobre la boda de Kathleen. Los ojos de Michael brillaron mientras gesticulaba, quiero llevar un traje nuevo. Jason bromeó, supongo que tendré que comprar una corbata adecuada. Melissa les sonrió. Secretamente esperaba que este día ayudara a cerrar la brecha que había sentido con su familia durante tantos años. La invitación de boda llegó con un hermoso borde dorado 2 semanas después. Melissa tomó la tarjeta y repasó las letras en relieve con el dedo. Se ruega asistencia a la boda de Kathleen Griffith y David Foster. Es una invitación preciosa. Melissa se la mostró a Michael, que estaba leyendo un libro de ilustraciones en la sala de estar. Es la boda de tu tía. Iremos todos juntos. Michael se levantó emocionado y gesticuló, ¿llevaré corbata? Melissa asintió con una sonrisa y respondió, sí, mañana iremos a comprar un traje nuevo. Ver la pura alegría de su hijo fortaleció su esperanza de que esto pudiera ser una oportunidad para cerrar la brecha familiar. Esa noche llamó Kathleen, su voz sonaba tensa. Melissa, necesito hablar contigo, podemos quedar para almorzar mañana en el Café Monra en Boston. Al día siguiente, Melissa entró en el exclusivo café del distrito Back Bay de Boston. En el elegante interior, Kathleen esperaba en una mesa junto a la ventana. Como de costumbre, llevaba una blusa perfecta con un collar de perlas, su cabello rubio meticulosamente peinado. ¿Ha pasado tiempo? Melissa abrazó ligeramente a su hermana. Le hubiera gustado abrazarla más fuerte, pero sabía que Kathleen no prefería eso. Siéntate, dijo Kathleen. Había un atisbo de incomodidad en su expresión. Quería hablar contigo un poco sobre David. Después de que el camarero trajera el café, Kathleen finalmente fue al grano, la familia de David es muy tradicional. Su padre es el presidente del Colegio de Abogados de Boston y su madre es fideicomisaria de la Asociación de Artes. Melissa asintió en silencio. Eso suena impresionante. Así que, Kathleen hizo una pausa como si eligiera sus palabras con cuidado, la boda será extremadamente formal y elegante. Asistirán muchos amigos de la familia de David y figuras importantes del mundo legal. Melissa inclinó la cabeza, sin entender a dónde quería llegar su hermana. ¿Y eso es un problema? Kathleen miró fijamente su taza de café mientras hablaba, seremos vistos como una familia. Eso significa que las impresiones importan. ¿Las impresiones? Los tatuajes de Jason no pueden mostrarse a los parientes de David, soltó Kathleen, y el lenguaje de señas de Michael perturbaría la atmósfera de la ceremonia. Melissa no podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No me malinterpretes, Kathleen intentó ajustar su tono, os quiero a todos, pero este día es una ocasión especial única en la vida. Todo tiene que ser perfecto. Las mejillas de Melissa ardían. ¿Estás diciendo que mi familia no es aceptable? Eso no es lo que yo, comenzó Kathleen, pero rápidamente cambió su expresión, esto no se trata de ti, se trata de mi día especial. Necesito que lo entiendas. Melissa se quedó sin palabras. Se fue con un sentimiento doloroso en el corazón. De camino a casa, Melissa llamó a su madre para explicarle la situación, pero la reacción de Barbara fue la esperada. Kathleen tiene razón. La apariencia de Jason es ciertamente un problema, y los niños con discapacidades no deberían llamar la atención en tales eventos. Mamá, la voz de Melissa tembló. Melissa, siempre quieres hacer las cosas de manera diferente, pero esta vez piensa en Kathleen.
Entiendes lo importante que es este matrimonio para ella, ¿verdad? Melissa regresó a casa conteniendo las lágrimas, donde Jason y Michael la recibieron cálidamente. ¿Qué pasa?, preguntó Jason con preocupación, al ver la expresión de su esposa. Melissa intentó explicar, pero tropezó con las palabras. Justo entonces, sonó el teléfono. Era Bárbara. Melissa lo puso en altavoz con expresión cansada. ¿Has reconsiderado? La voz de Bárbara llenó la habitación. ¿Reconsiderado qué? Sobre la boda de Kathleen. Explicaré sobre vosotros a la familia de David, pero hay algunas condiciones. La voz de Bárbara sonaba fría. Por favor, no vengáis a la boda. Melissa ahogó un grito. Tu marido tiene tatuajes, ¿verdad? No puedo presentárselo a nuestros parientes, continuó Bárbara, y no traigas a ese niño sordo. Si tiene una discapacidad, manténla oculta para siempre. Melissa colgó con manos temblorosas, conteniendo desesperadamente las lágrimas. El silencio llenó la habitación. Michael parecía ansioso al ver las expresiones de sus padres. ¿Qué pasa?, gesticuló. Jason abrazó suavemente a su esposa y respondió a su hijo en lenguaje de señas: «Está bien, mamá solo está un poco triste». Esa noche, después de acostar a su hijo, Melissa y Jason tuvieron una conversación sincera en la sala de estar. «No tienes que ir», dijo Jason, «gracias por enseñarnos lo que es una familia de verdad. Para Michael y para mí, eres la persona más importante del mundo». Melissa lloró en los brazos de Jason. Estaba contenta de haber elegido a este hombre que tenía tatuajes, era bombero y amaba a Michael incondicionalmente. A la mañana siguiente, Melissa envió un mensaje corto a Kathleen: «Kate, no podré asistir a tu boda. Me gustaría que respetaras a nuestra familia tal como somos. Esta vez te deseo felicidad». Después de pulsar el botón de enviar, Melissa se quedó junto a la ventana mirando hacia el mundo exterior. La suave luz del sol de primavera iluminaba su rostro a través de las cortinas. En lo profundo de su corazón herido, contemplaba el verdadero significado de la familia. El día de la boda llegó con el brillante sol de mayo. Melissa había estado levantada desde temprano preparando un picnic. En la cocina, Michael estaba ayudando a hacer sándwiches. «Este es para papá, este para mamá y este para mí», gesticuló felizmente. Los pequeños sándwiches para la familia de 3 estaban cortados en diferentes formas. Desde la sala de estar, Jason llamó mientras preparaba mantas y un frisbee. «El pronóstico del tiempo es perfecto, un gran día para un picnic en Blue Hills». Melissa sonrió, pero en el fondo de su mente todavía pensaba en la boda de su hermana. A estas alturas, Kathleen estaría vestida con el vestido de novia de sus sueños, viviendo el día más importante de su vida. Intentando deshacerse de sus complejas emociones, se dijo a sí misma: «Disfrutemos de hoy». Justo cuando terminaban de prepararse para el picnic, sonó el móvil de Melissa. El nombre de Kathleen apareció en la pantalla. Por un momento, consideró ignorarlo, pero pensando que podría ser algo importante, respondió: «Kate, ¿no estás en medio de tu ceremonia?» «¿Qué?» Lo que oyó al otro lado fue llanto. «Melissa», la voz de Kathleen temblaba, por favor, ven ahora mismo». Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?» «David, su discurso, todo, me equivoqué». Kathleen tropezó con las palabras: «Por favor, quiero veros a todos». «Cálmate, Kate, ¿qué pasó?». Melissa intentó mantener la compostura. «No hay tiempo para explicar. Boston Harbor Hotel, Grand Ballroom, ahora mismo». La llamada terminó. Melissa miró a Jason con expresión confusa. Era Kathleen: «Parece que ha pasado algo terrible». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Jason seriamente. Melissa respiró hondo: «Me pregunto si deberíamos ir». «Pero considerando lo que pasó, vamos», respondió Jason inmediatamente. «Tu hermana está en problemas, ¿verdad?». Michael, sintiendo la situación, gesticuló: «Vamos». Los 3 se cambiaron rápidamente y subieron al coche. Melissa no tuvo tiempo de arreglarse, así que llevaba un vestido sencillo con una chaqueta de punto. Jason llevaba una camisa de manga larga para ocultar sus tatuajes. Michael se quedó con la camisa de botones y los pantalones chinos que llevaba puestos desde la mañana. «Me pregunto qué habrá pasado», Melissa estaba pensativa en el coche.
¿Qué podría haber sido ese discurso de David que mencionó Kathleen? El Boston Harbor Hotel era uno de los más prestigiosos de la ciudad. Pasando por la gran entrada con lujosas lámparas de araña y suelos de mármol, se apresuraron hacia el gran salón de baile. Kathleen estaba de pie en el vestíbulo con su vestido de novia, el maquillaje corrido, los ojos rojos, claramente habiendo llorado. Tan pronto como los vio, corrió hacia ellos. «¿Habéis venido?», dijo Kathleen entre lágrimas. Sorprendentemente, se arrodilló frente a Michael, aunque torpemente, gesticuló: «Lo siento». «¿Qué ha pasado?», preguntó Melissa. «Entrad», Kathleen los condujo al interior del lugar, «David lo explicará». Al entrar en el gran salón de baile, vieron a cientos de invitados sentados en silencio, la ceremonia aparentemente detenida en la parte delantera. En una plataforma estaba el novio, David Foster, en smoking. Era alto, de rasgos refinados, la apariencia típica de la élite de Boston. Al verlos entrar, la expresión de David mostró alivio. Un murmullo surgió de la audiencia. Barbara también se giró desde la primera fila y miró fijamente a Melissa con expresión sorprendida. David tomó el micrófono y dijo: «Disculpen, permítanme continuar, estaba justo hablando sobre lo que significa una verdadera familia». Su voz resonó por la sala. «La mujer con la que estoy a punto de casarme, Kathleen Griffith, tiene una hermana, Melissa Johnson, y su esposo Jason, y su hijo Michael». Melissa se quedó sin habla. David les sonrió y continuó: «Me enteré justo antes de la ceremonia de que no iban a estar aquí hoy, y cuando descubrí la razón, me sentí profundamente entristecido». El silencio se extendió por el lugar. «Me dijeron que los tatuajes de Jason y la discapacidad auditiva de Michael eran la razón, pero damas y caballeros, debo confesar algo aquí». David respiró hondo. «Tengo un hermano, Thomas, que tiene una discapacidad auditiva». Se oyó a Barbara jadear. Melissa también abrió mucho los ojos sorprendida. «Como abogado, y como ser humano, siempre he luchado contra la discriminación. En particular, apoyar a las personas con discapacidad auditiva ha sido una de las misiones de mi vida. Mi hermano es una de las personas más importantes de mi vida, y su discapacidad no es nada que ocultar ni de lo que avergonzarse». David bajó lentamente el micrófono y gesticuló con fluidez: «Una verdadera familia significa aceptarse y apoyarse mutuamente». Al ver este lenguaje de señas, los ojos de Michael se iluminaron. «Y una palabra sobre los tatuajes. Mi padre, Edward Foster, también estuvo en el cuerpo de marines cuando era joven. Muchos de sus camaradas llevan tatuajes con orgullo. Juzgar a las personas por su apariencia es lo que más debemos evitar». Barbara se sonrojó y pareció encogerse en su asiento. «Los lazos familiares se tratan de comprensión y aceptación, no de discriminación o exclusión. Lamento profundamente que estos principios no se mantuvieran en los preparativos para la ceremonia de hoy». David miró a Kathleen, ella asintió levemente entre lágrimas. «Melissa, Jason y Michael, estoy verdaderamente agradecido de que hayáis venido aquí hoy. Representáis el tipo de familia que busco». Un aplauso estalló entre la audiencia. Muchos invitados se pusieron de pie para mostrar su respeto. Melissa no pudo contener las lágrimas. Kathleen corrió hacia Melissa y la abrazó. Lo siento mucho», se disculpó entre lágrimas. «Le conté todo a David anoche», se enfadó y dijo: «Si no podemos invitar a la verdadera familia, entonces la boda no tiene sentido». «¿Pero por qué nos llamaste?», preguntó Melissa. «David de repente empezó un discurso en medio de la ceremonia», explicó Kathleen. «Comenzó a hablar sobre el significado de la verdadera familia. Sus palabras me hicieron ver que mis acciones estuvieron mal. Me sentí avergonzada en ese momento, pero al mismo tiempo comprendí que él tenía razón. Por eso te llamé». Melissa miró a su hermana. En los ojos de Kathleen flotaban un arrepentimiento y un amor genuinos. Sintió como si la distancia que había sentido durante años se estuviera cerrando gradualmente. David bajó de la plataforma y se acercó a ellos. Le tendió la mano a Jason y dijo: «Es un honor conocerte». Luego se volvió hacia Michael y gesticuló con fluidez: «Hola, soy David, encantado de conocerte». Michael respondió gesticulando alegremente: «Me llamo Michael, felicidades». Barbara se acercó tímidamente, su expresión era una mezcla de vergüenza y confusión. «Melissa, ¿yo?». Al ver a su madre sin palabras, Melissa sintió su vulnerabilidad por primera vez.
Está bien, mamá, dijo Melissa, solo quiero que recuerdes hoy. La ceremonia se reanudó. La familia de Melissa fue guiada para sentarse en la primera fila, donde presenciaron los votos de amor de Kathleen y David. Durante la ceremonia, David llamó a un intérprete de lenguaje de señas y transmitió sus votos también en lenguaje de señas. Sosteniendo la mano de su esposo, Melissa sintió que hoy sería un nuevo comienzo. Las heridas de muchos años no sanarían en un día, pero los eventos de hoy habían enseñado a todos el verdadero significado de la familia. Cuando Michael tomó la mano de Melissa con sus pequeñas manos, ella sonrió en silencio. Después de que terminó la ceremonia principal, comenzó la recepción. Música en vivo sonaba en el salón y las copas de champán brillaban. A pesar de la invitación repentina, la familia de Melissa fue cálidamente recibida por los invitados. Los ojos de Michael brillaban ante el entorno inusual, mirando con interés los elaborados pasteles en la mesa de postres. Melissa sostenía su copa contemplando los eventos de las últimas horas, desde la llamada telefónica repentina hasta el conmovedor discurso de David y la reconciliación con su hermana. El desarrollo parecía sacado de una película y ella misma estaba perdiendo el sentido de la realidad. Fue una ceremonia maravillosa, dijo Jason de pie junto a ella, a pesar de no estar vestido apropiadamente, se integraba en la atmósfera con su comportamiento natural. Llevaba una camisa de manga larga, pero una pequeña parte de su tatuaje era visible en su muñeca derecha. Sí, realmente lo fue, sonrió Melissa, un giro inesperado de los acontecimientos. Justo entonces se les acercó un caballero, un hombre de unos 60 y tantos años con un físico imponente. Era Edward Foster, el padre de David, su postura transmitía años de experiencia en liderazgo. Finalmente nos conocemos, Melissa, saludó Edward con una cálida sonrisa, he oído hablar de ti por mi hijo. Entiendo que eres una educadora maravillosa. Melissa respondió humildemente, es un honor. Edward se volvió hacia Jason, y tú debes ser Jason, oigo que eres bombero, y le tendió la mano. Cuando se dieron la mano, los ojos de Edward se detuvieron en la parte del tatuaje visible en la muñeca de Jason, su expresión cambió. ¿Es eso? Edward titubeó. Jason intentó torpemente bajarse más la manga, pero Edward preguntó cortésmente, si no te importa, podría verlo. Tras un momento de vacilación, Jason se remangó lentamente la manga izquierda. El tatuaje completo con motivos entrelazados de flores y llamas quedó al descubierto, debajo estaban las palabras honor y al servicio. Al ver esto, Edward saludó militarmente de repente. Ese es un tatuaje de la tercera división de marines, su voz estaba llena de respeto, serviste. La gente a su alrededor empezó a prestar atención a su conversación. Sí, participé en la segunda batalla de Faluya durante la guerra de Irak, respondió Jason en voz baja. ¿Qué unidad? Compañía Charlie, señor. Los ojos de Edward se iluminaron. ¿Conoces a mi hijo Michael Foster? Él también estuvo en la compañía Charlie. Jason se quedó momentáneamente sin palabras. El teniente Mike Foster era mi oficial al mando. Ya veo. Edward no pudo contener sus emociones. Michael fue herido en la compañía Charlie y regresó a casa. Siempre hablaba de un soldado valiente que lo rescató, que sin importar el peligro avanzó a través del fuego enemigo. Jason se encogió de hombros, solo hice lo que había que hacer. David, ¿qué oyó la conversación? Se acercó. ¿Qué pasa, papá? Este joven, Jason, es el héroe que salvó a tu hermano en el campo de batalla, explicó Edward emocionado. Mike sobrevivió gracias a él. David miró a Jason con expresión sorprendida. He oído esa historia de mi hermano muchas veces. Dice que nunca podrá olvidar ese momento. Barbara y Kathleen se acercaron, habían oído la conversación y estaban sonrojadas. ¿Por qué no fue invitado este héroe a la ceremonia? Edward expresó su enfado. Barbara intentó excusarse, pero tropezó con las palabras, no sabíamos, juzgar a alguien solo por sus tatuajes. La voz de Edward era severa, para nosotros, un tatuaje del cuerpo de marines es una marca de honor. Kathleen inclinó la cabeza avergonzada. He hecho algo terrible. Melissa estaba atónita por este giro de los acontecimientos. Miró hacia su marido. Jason articuló sin sonido, te lo contaré luego. Raramente había hablado de sus experiencias en el campo de batalla porque habían sido un trauma pesado para él. Edward se fijó en Michael y preguntó, «Este es tu hijo, ¿verdad?» Sonrió cálidamente y le tendió la mano.
Michael estaba un poco nervioso por la seria conversación de adultos, pero estrechó la mano ofrecida. De hecho, me gustaría presentaros a mi otro hijo, Thomas, dijo Edward, señaló hacia un rincón del lugar donde un joven de 20 años estaba de pie, tenía rasgos suaves similares a los de David. Se acercó a la señal de Edward. Este es Thomas, el hermano de David y mi hijo menor, dijo Edward con orgullo. Cuando Thomas se fijó en Michael, gesticuló, encantado de conocerte. Los ojos de Michael se iluminaron, respondió gesticulando, encantado de conocerte, soy Michael. Thomas es sordo de nacimiento, explicó Edward. Sin embargo, ahora está estudiando arquitectura en la Universidad de Boston, su discapacidad no limita su potencial, más bien le ha dado una perspectiva única. Bárbara se quedó sin habla, pareciendo profundamente sacudida en sus valores. De hecho, continuó David, en el Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad Auditiva en el que planeamos involucrarnos, también planeamos colaborar con veteranos como Jason. Existen similitudes entre el TEP, trastorno de estrés postraumático, experimentado por los que regresan de los campos de batalla y el aislamiento social que sienten las personas con discapacidad auditiva. Jason asintió. Yo también he empezado la educación para la prevención de desastres para niños con discapacidades en la estación de bomberos gracias a Michael. Mientras la conversación continuaba, Melissa reflexionó sobre esta milagrosa coincidencia. Su esposo era el héroe que había salvado la vida de su futuro cuñado, y la familia de David estaba conectada con la suya de una manera inesperada. A medida que avanzaba la fiesta, lo que una vez se consideró una vergüenza ahora se transformaba en orgullo familiar. Bárbara se secaba silenciosamente las lágrimas mientras observaba a Michael y Thomas comportarse como nietos. Melissa tomó la mano de Jason y susurró, «Nunca me lo contaste». Jason sonrió, «El pasado es pasado, lo que importa es este momento, hoy». A su alrededor, dos familias se estaban fusionando, formando nuevos lazos. Las luces de Navidad iluminaban cálidamente la casa de Melissa en una noche de diciembre, un año después de la boda. Un gran abeto estaba decorado en la sala de estar, con la familia reunida a su alrededor. Jason llevaba a Michael a caballito para ayudarle a colocar una estrella en la cima del árbol, provocando el aplauso de la familia reunida. «Es precioso», dijo Bárbara, se sentó en una silla y gesticuló a Michael, «maravilloso». Durante un año había estado aprendiendo diligentemente lenguaje de señas, aunque todavía torpe, parecía disfrutar conversando con su nieto. Frente a la chimenea de la sala de estar estaban sentados David y Kathleen, Thomas y el señor y la señora Edward. El hermano de David, Michael, no pudo asistir debido a un viaje de negocios al extranjero, pero había enviado un mensaje de vídeo. La habitación estaba llena de cálida conversación y risas. En la cocina, Melissa y Kathleen preparaban la cena. Su relación había cambiado significativamente durante el año. «Todavía no puedo creerlo», dijo Kathleen mientras cortaba un pastel de manzana, «qué arrogante fui el año pasado por estas fechas». «Lo importante no es el pasado, sino el presente», respondió Melissa suavemente. Bárbara entró en la cocina, su expresión tenía una suavidad que nunca antes había mostrado. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Melissa sonrió, «Gracias, mamá». Bárbara miró a sus dos hijas y suspiró, «Es difícil admitir los errores del pasado, pero estoy verdaderamente avergonzada de mí misma por juzgar a la gente por su apariencia o discapacidad». Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Siento haberos hecho daño». Melissa se acercó a su madre y la abrazó. «Está bien, somos familia». Volviendo a la sala de estar, David estaba enseñando a Michael y Thomas cómo usar una nueva tableta, una aplicación de aprendizaje de lenguaje de señas se mostraba en la pantalla. El Centro de Apoyo para Niños con Discapacidad Auditiva abrirá el próximo mes, informó David a Melissa. Kate arregló todos los asuntos legales. Kathleen se encogió de hombros tímidamente, muchos niños se beneficiarán, especialmente niños talentosos como Michael. Edward estaba absorto en una conversación con Jason junto a la ventana. Tu charla en la Asociación de Veteranos fue un gran éxito, muchos jóvenes quedaron impresionados por tu enfoque para lidiar con el TEP. Jason sonrió, poder reunirme con el teniente Mike, a quien ayudé entonces, fue realmente un milagro. Al irse, Bárbara besó la mejilla de Michael. Vamos juntos al museo la semana que viene, prometió tanto en lenguaje de señas como con palabras. Thomas gesticuló a Michael, disfruta la Navidad. Y los dos intercambiaron un firme apretón de manos. Después de que la familia se hubo ido,
Melissa se quedó en la sala de estar viendo la nieve empezar a caer a través de la ventana. Jason puso su brazo alrededor de su hombro y Michael se paró entre ellos, feliz. ¿Feliz?, preguntó Jason. Melissa respiró hondo y miró a su alrededor, a su familia. Muy. Estaba reflexionando, un año atrás había sido rechazada por su familia y llevaba profundas heridas en su corazón, pero ahora su corazón estaba lleno de paz. El discurso de David sobre la esencia de la familia, que no se trata de diferencias de apariencia o habilidad, sino de aceptarse y apoyarse mutuamente, estaba ahora grabado en los corazones de todos. Michael miró a sus padres con una sonrisa y gesticuló, amor familia. Mientras Melissa abrazaba a su hijo, saboreó en silencio la comprensión de que una verdadera familia está unida no solo por la sangre, sino por el corazón.